Madrid. Contra lo que algunos suponen, esto no es ni una profesión, ni una ciencia, menos una técnica. Esto es una pasión, esto es una vocación inexplicable, esto es una enfermedad sin remedio. El periodismo es eso. Y por eso es que hay gente que sale de las escuelas y no ata ni desata. Y hay gente que no viene de ninguna escuela y no solo ata y desata, sino que arma y desarma. La mayor parte de los peruanos se han puesto de acuerdo. Y eso es que el señor Vargas Llosa es esencialmente, diría yo, un hijo de puta. Perdone, por favor. ¿Cómo? Se lo vuelvo a repetir en buen peruano. Es un hijo de puta. Americana Televisión. Yo no los espero, si ustedes me convocan, yo vengo. Sí, la riqueza, cámara pudiera mencionar. Totalmente perturbada. Espero que mi amiga no está aquí, no le quite. La entrevista es una suerte de arte, ¿no? La entrevista es una suerte de toreo de salón, ¿no? Es una especie de arte marcial de los sets de televisión, de las cabinas de radio, donde al entrevistador lo tienes que calatear. En el Perú el arte de la entrevista no ha sido precisamente uno de los más explotados y sus máximos exponentes pueden contarse con los dedos, desde el legendario Alfonso Tealdo en el Panamericano hasta Jaime Bailey y su francotirador medio farandulero. Pocos son los referentes que han pasado por la pantalla local para dejar cátedra en el arte de las preguntas y respuestas. Las entrevistas que uno hace en televisión son entrevistas muy contingentes, muy peleonas, muy polémicas y muy actuales, entrevistado a rabiar. Los peruanos, sin duda, hemos visto muchos duelos en pantalla. Mario Vargas Llosa dejó alguna vez mal parada a Mónica Delta en plena entrevista y le recomendó que cuide su trabajo. Espero que la televisión pueda realmente, no puedes asegurarlo porque no depende de ti. Tú eres una persona honesta, profesional, magnífica periodista, pero no depende de ti. Depende de ese personaje siniestro que está allí en los sótanos, dirigiendo la vida del Perú, que es el señor Montesinos. Él determina qué se debe decir, qué no se debe decir en los canales de señal abierta, y tiene unos medios para hacerlo. No tiene que darte órdenes a ti, no tiene que darle órdenes al dueño del canal. Por lo menos no hay ninguna orden a tú y yo sabemos de qué hablamos. Yo tengo un inmenso respeto por ti, tengo un inmenso respeto por todos los periodistas, porque yo he sido periodista y en cierta forma lo sigo siendo. Por eso es que hay que combatir a la dictadura. A los periodistas se los convierte en testaferros, en monigotes, en cadenas de transmisión, lo quieran o no lo quieran. ¿Cuál es la alternativa? Que se suiciden, que renuncien, que se mueran de hambre, evidentemente no. Que sigamos y eso serenos, es lo que Mario. ha pasado en el Perú, es lo que está pasando y va a seguir pasando hasta que recuperemos la democracia. Como un ajustón que le da Vargas Llosa a Mónica Delta sobre su posición, no vamos a decir fujimorista, porque ella dice que nunca lo fue, ¿no? Y que se vistió de negro el día del 5 de abril, y bla, 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 ¿no? La lógica del poder es que la prensa que está contra ti la ha comprado tu enemigo, y siempre le echa la culpa a la prensa de eso. Y la prensa que está contigo es una prensa objetiva. Las entrevistas que yo no hice en televisión son las que hice, sin embargo, para la prensa escrita. Y son las entrevistas que la televisión no habría tolerado. A lo largo de los años, la televisión peruana ha soportado de todo y el control remoto ha sido siempre el verdugo del rating, esos puntos tan codiciados por todos y que supieron llegar a las nubes en episodios memorables como el saludo familiar de Hernando de Soto a Mario Vargas Llosa en 1993 frente a un desorientado Denis Vargas Marín. Entonces yo creo que una persona que sigue utilizando siempre toda circunstancia política
para beneficiarse, no tiene el derecho de refugiarse ahora en literatura diciendo que son sus demonios, porque sus declaraciones en el exterior tienen efecto, y no siempre porque él tiene mucha autoridad, sino sencillamente porque es uno de los pocos que sabe escribir decentemente y tiene un mercado fuera del Perú, y evidentemente es un violín desafinado, pero por falta de otra trompeta logra él pasar su mensaje. Entonces, una persona así también merece un calificativo, y yo creo que ya la mayor parte de los peruanos se han puesto de acuerdo. Y eso es que el señor Vargas Llosa es esencialmente, diría yo, un hijo de puta. Perdone, por favor. ¿Cómo? Se lo vuelvo a repetir en buen peruano. Es un hijo de puta, y lo digo sin D, Perdone, y se lo digo sin D, y se lo digo sin anglicismos, porque una persona que conspira, como él conspira actualmente contra su país, perdone, señor Soto, sí, señor Vargas. esta es una frase que no es usual en la televisión, menos en Panamericana Televisión, y creemos que debería guardarse la forma, pero usted está consciente de lo que dice. Pero por supuesto, además les repito, es una frase muy peruana, es una frase que no tiene anglicismos, que no tiene galicismos, no hay ni siquiera un D de por medio, además es una frase adecuada. Este señor está saboteando continuamente a su país. Vargas Llosa sacó este libro, El pez en el agua, en el que la descripción que hacía de Hernando de Soto pues era bastante bufonesca, se burlaba de él, quedaba mal parado de Soto, ¿no? Y de Soto, como era de esperarse, no tomó bien los comentarios de Vargas Llosa en el libro y reaccionó, respondió. El epíteto que le lanza Hernando de Soto a Mario Vargas Llosa evidentemente da la vuelta al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué da la vuelta al mundo? Porque no es usual que una cosa así se pueda decir en televisión. Y eso es que el señor Vargas Llosa es esencialmente, diría yo, un hijo de puta. Perdone, por favor. ¿Cómo? ¿Y ha habido entrevistados que te pongan así en aprietos? Sí, Enrique Chirino Soto era muy fiero. Le preguntas, en esa entrevista usted dijo, por otro lado, lo siguiente: Velasco era un extravío mental, un monigote del comunismo. ¿Mantiene esos adjetivos ahora? Monigote no es adjetivo, es un sustantivo. En el otro extremo hubo quienes bajaron los brazos y demostraron una complacencia familiar con personajes cuestionados en plena época de crisis. En su entrevista al expresidente Alberto Fujimori, luego del conflicto de Tiguinza, Guido Lombardi y su voz gruesa lució para muchos como el nuevo engreído del régimen. Sobre el primer objetivo, desalojarlos de donde se han infiltrado de Tiguinza. No hay el riesgo de que en esa inmensa frontera nuestra de 1.700 kilómetros comunes se infiltren los ecuatorianos. Que hemos encontrado, se trata esto de un mapa del Ecuador. Las cámaras podrían ponchar. Aquí está lo que se llama Codo de los Tallos, base sur, y Tiguinza, donde actualmente se está combatiendo. Ahora, Guido ha tenido, creo que, el coraje de reconocer que esa fue una mala entrevista. Eres malo entonces cuando entrevistas. He sido y pretendo serlo, pero lo que pasa es que sin ese instinto asesino, la entrevista es una conversa de snack bar. Te aburres, bostezas simplemente, a los 2 minutos ya no la aguantas. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? Oye, pero tú lo haces muy bien, ¿no? Creo que ¿dónde se ha visto eso?